Vieito, un día más. Esta semana el presidente nos ha dicho que está en su momento de madurez política y que quiere cumplir una década en el gobierno. ¿Qué le parece? Pues a mí me parece, en primer lugar, inquietante que él crea que este momento es un momento de madurez política, porque no puede ser un panorama más desastroso en lo que es una sociedad libre y democrática con el rosario de desaciertos políticos que está cometiendo el presidente. Y en segundo lugar, también muy preocupante que quiera estar una década, ¿no? Porque yo creo que España no resiste más tiempo de un gobierno como el de Sánchez. Estamos ante un presidente que no ha logrado aprobar el presupuesto en ningún momento de la legislatura desde que ha habido elecciones en julio del 23. No puedes tener un país sin presupuesto. Fíjate, ayer nosotros en el debate aprobábamos el presupuesto del debate para el año que viene, para el año 26. Y yo tenía la satisfacción cuando veía la aprobación del presupuesto de saber que sabíamos los proyectos que vamos a abordar, la gente que vamos a contratar, etcétera, y las previsiones que hay de ingresos y de gastos, y tienes una hoja de ruta y te da tranquilidad saber cómo va a ser el Claro. año. Todo un país, toda una nación, un país de casi 50 millones de habitantes y no tiene presupuesto, no hay criterio. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la inteligencia artificial? ¿Qué programa tiene el Estado español para desarrollar nuevas tecnologías o todo el mundo de la defensa, etcétera? No tenemos presupuesto. Estamos ahí tirando, dando palos de ciego, nunca mejor dicho. No, y además no estamos en condiciones de perder el tiempo. Yo creo que ni España ni los que habitamos este país nos lo merecemos, pero yo me preguntaba al verlo, mi padre siempre decía: "No hay más ciego que el que no quiere ver". Pero yo no sé si realmente el ciego es él o quiere que los demás estemos ciegos en este punto. Porque también, si recuerdas hace un par de, no sé si llega a 2 meses, cuando Junts anunció que bloqueaba la legislatura, lo primero que hizo fue menospreciar el gesto de Junts, decir que iba a seguir todo igual. Y a las pocas semanas de repente cambió como de la noche al día y le faltó mandar la tuna a Waterloo a cantarle clavelitos a Puigdemont de rodillas. Así que por eso que con él nunca sabes hasta qué punto es impostura o hasta qué punto nos toma a los demás por tontos. Hombre, yo entiendo que él mejor que nadie sabrá que en este punto incluso empieza a haber movimientos debajo del Sí. radar, pensando ya en esa etapa posanchista que probablemente se acelerará una vez además que se cumpla este ciclo electoral del que ahora vamos a hablar y que empieza en Extremadura, va a seguir en Aragón, Castilla y León y Y Andalucía, ¿no Andalucía. crees? Ujú. No, vamos a ver, yo creo que él por él se quedaría en la Moncloa siempre, hasta el último de sus días. Es decir, él no tiene vocación democrática. Él no cree en la alternancia. Él no cree ni siquiera que la voluntad de la ciudadanía sea relevante. Yo creo que Pedro Sánchez es un hombre, no es el dirigente brillante que sus coríferos quieren presentarnos, pero es un hombre con un cerebro atormentado y digno de estudio, porque no estamos hablando de un hombre normal. Entonces, claro, esa singularidades, por decirlo de alguna forma, de su carácter y de su parte emocional, le lleva a hacer ese como ciclotímico, ¿no? De decir que despreciar por un lado a Junts e irle a cantar clavelitos a la semana siguiente. Pero lo que es preocupante es lo que repercute en nuestro país, en nuestra sociedad, en la convivencia entre los españoles. No nos olvidemos que este es el primer presidente que en un discurso de investidura habla de levantar un muro entre los españoles. Es decir, tú puedes tener una mala política exterior como tiene Sánchez. Puedes gestionar mal la política económica porque hay un gran, en fin, espejismo con los datos macroeconómicos, pero lo cierto es que el índice de pobreza, la desaparición de la clase media, el encarecimiento de los productos, una inflación que es un impuesto a los pobres, hace que la economía en realidad le puede ir muy bien a los más ricos. Podemos tener unos datos macroeconómicos muy buenos, pero la economía real, la del plato de lentejas que te llevas a casa, esa está muy mal. Entonces tenemos mala política exterior,
mala economía, pero lo peor de todo, lo peor de Sánchez, ha sido enfrentar unos españoles con otros. Para mí es su mayor pecado. Bueno, pero no siempre nos quedará el consuelo de que peor que a los españoles todavía trata a su socia de gobierno y lo hemos visto también esta semana como Yolanda Díaz le pedía una Sí, sí. remodelación en profundidad de su gobierno y que compareciera de forma extraordinaria en el Congreso y Sánchez ha dicho que no a las dos cosas y se ha quedado más ancho que largo. Menudo papelón de la vicepresidenta segunda, que yo creo que ya se ha terminado de inmolar. Si antes tenía entre pocas y muy pocas opciones de ser nuevamente la candidata de Sumar, ahora no tiene ninguna. Es que hemos sabido que ni siquiera lo había consultado con las formaciones que conforman ese artefacto electoral que fue en 2023 Sumar. Bueno, Yolanda Díaz es el reflejo de la sociedad en que se ha convertido España. Es decir, que Yolanda Díaz haya llegado a ser vicepresidenta del gobierno es la demostración de que España está viviendo un momento de una enorme decadencia. Históricamente a los gobiernos iban los mejores. Hoy el gobierno de España no es el gobierno de los mejores, ni mucho menos. Tú miras los currículums, las trayectorias profesionales de los miembros del Consejo de Ministros, te das cuenta que es gente que en condiciones normales y en el mundo privado no tendría hoy ningún papel relevante que jugar. Yolanda Díaz no tenía contraídos méritos suficientes, ni profesionales, ni con la sociedad, ni de servicio público, como para llegar a ser vicepresidente del gobierno. Solo hay que hacer la antología de las, en fin, no quiero ser muy preciso en la expresión, pero de las inconveniencias que dijo esta señora para entender que Yolanda Díaz en realidad es casi como un chiste, ¿no? Cuando pasen los años y nos acordemos de este tiempo, nos va a sorprender que alguien como Yolanda Díaz haya llegado a ser vicepresidenta del gobierno de España. Pero lo mismo puedo decir de María Jesús Montero y lo mismo puedo decir de otros miembros, cuando fue Irene Montero ministra, ¿no? O Garzón, en fin. Y cuando pase el tiempo comprobaremos que este momento político de la vida de España ha sido probablemente el peor en mucho tiempo. A ver si las elecciones reorientan la vida política. Mañana tenemos unas. Por eso. Hablamos de que pase el tiempo, pero tenemos las extremeñas ya aquí y ahora. Yo sí me atrevo a hacer un pronóstico Sí. conforme lo que he ido viendo cómo ha ido la campaña. Yo pienso que María Guardiola no va a llegar a la mayoría absoluta. Ella se cree que tal vez con el voto útil, apelando a ese voto útil, pueda pegar subidón de última hora, pero a mí me parece que desde luego apelar al voto útil al votante de Vox es En este momento. absolutamente, sobre todo porque el votante de Vox es si acaso el más convencido. Y quizá podría intentar hacerse un Juanma Moreno en el sentido de buscar el voto útil en el PSOE, ¿no? Confiando en que, bueno, esos votantes, para que no dependa tanto de Vox, pero es que yo, por lo que he ido viendo en la campaña, esos votantes, no votantes de Gallardo, se están yendo a Unidas por Extremadura. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero yo no espero grandes sorpresas para la noche electoral conforme han ido los sondeos. En Extremadura, sociológicamente hablando, es muy complicado conseguir una mayoría absoluta, muy difícil, ¿eh? Y yo creo que en el Partido Popular eran conscientes de eso. El cálculo que se hace del Partido Popular es que si consiguen 30 escaños, yo creo que la mayoría está en 31 o 33. 33. Pues claro, me parece muy difícil conseguir los 33 escaños, muy difícil. Entonces, el cálculo que hacen es con 30 o 31, ya sumamos más que la izquierda y Vox se abstiene. La gran pregunta y la gran incógnita es si Vox se va a abstener. Y claro, la confrontación y el enfrentamiento que el Partido Popular y Vox tienen, que es muy inquietante pensando en el futuro de España, no es nada halagüeño esa confrontación y ese enfrentamiento, en Extremadura me parece que es mucho mayor. Sí, porque Con en lo cual, Extremadura ha ido a lo personal, claro, porque la campaña del 23 es verdad, no solo la campaña, después de las elecciones dejó importantes heridas. Yo en el debate la entrevistábamos esta semana, salía el jueves, y le hice una pregunta que la dejó un tanto desconcertada, porque yo le dije, presidenta, usted convocó estas elecciones porque no podía sacar unos presupuestos por la situación de bloqueo, ¿qué pasa si
efectivamente gana, es investida con más o menor esfuerzo y llega el año que viene y tampoco puede aprobar unos presupuestos. Y ella se quedó así parada y dijo, bueno, de momento es que yo no me puedo poner en ese escenario. Es verdad que es adelantar muchas pantallas, pero puede pasar que acabe haciendo, como se dice comúnmente, un pan con unas tortas, mejorar su resultado, pero además tener un grado de dependencia de Vox aún mayor del que tenía. Sí, tiene que abrirse un gran debate entre Vox y el Partido Popular para saber si de verdad quieren cumplir aquello que decía Ángel Herrera Oria, que era entre afines no vamos a pelearnos. Si de verdad quieren pensar que conjuntamente pueden darle una vuelta a este país o van a seguir en esa especie de guerra civil entre el Partido Popular y Vox. En todo caso, estoy de acuerdo contigo que a María Guardiola solo le queda ganar por el lado de la izquierda y yo creo que su discurso va un poco más por ahí, más intentando ganar votos hacia la izquierda del Partido Popular que hacia la derecha, por donde está la orilla de Vox. Bueno, mañana veremos las cartas que lleva cada uno. Pues hasta mañana, quedamos. Eso es.